Hola, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo están? Vamos a darle entrada que ella está pidiendo sumarse. A ver, Hola, buenas tardes a todos, ¿qué, todas. ¿Cómo andás, Mercedes? qué tal? ¿Cómo estás, Alex? ¿Bien? Bien, acá andamos. ¿Qué contás vos? Bien, con lluvia hace un Bueno, ratito, ahora con no, lluvia, sí, pero está. El día está horrible, pero bueno, nada. la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, no sé qué hice, que yo salgo más chiquita y la, Y se la ve atrás, infografía sale más no, te ves grande. ahí en un costadito, sí. Sí, Sí, está la placa, pero bueno. porque pusiste una foto, por eso. Puse una foto tal cual y digamos, pero bueno, justo estoy tapando el título, no importa. Vamos a Ah, no esperar importa. a que se sume más Para gente. que suba más gente, sí, sí. Perfecto. A ver si la puedo sacar. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Ahí se ve la foto chiquita y vos Genial. grande. Buenísimo. Después la vamos a invertir porque tenemos otra fotito de palabras claves Otra, claro, claro. para ayudar. Ahí nos saludan. Nosotros bien, Bueno, ¿cómo gracias. están? Bien, nosotros bien. Muchas gracias Muy a bien. todos. Bienvenidos y bienvenidas a en realidad es el primer streaming de contenidos, ¿no? Eh, Claro, sí, sí, el otro era más de presentación de nosotros. exacto. ¿Quién musicaliza el Instagram? Ah, El no te comenté, Instagram. A ver, para Alejandro, vos, Mercedes. porque estamos con una encuesta de quién musicaliza el Instagram bueno, quedamos en que hoy lo íbamos a comentar. Pero lo vamos a comentar al final, ¿no? Así se quedan. Para que se queden. Hola, hola a Claro, como los todos. programas de televisión. El premio al final. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Vamos empezando, esperamos que se sumen algunos Y más. hay ¿Cómo? 64. Ahí había como qué? sobre el tema. A ver. Perdón, te me cortaste un poquito. ¿Qué decías? Sí, no, lo que les quería decir, ahí decían, hoy es el Sí. teórico uno, había una pregunta, hay que aclarar, digo, por si lo que no tuvo la vez pasada, esto es, vamos a dar, los teóricos están grabados y están en el aula virtual, así que ahí tienen, el teórico uno está dividido como en 5, creo, mini videos, ese es el teórico. Esto es como un repaso de, son las, no es un teórico esto, son las partes, como las palabras claves o el esqueleto de esa clase y más que nada para que hagan preguntas. Ese sería, no tomen esto como un teórico, quiero decir. El teórico ya está todo No es grabado, tiene con teórico. sus placas, claro, lo tienen con sus placas, está todo, eso lo vamos Exacto. publicando semana a semana y acá básicamente es para preguntas o consultas y en la primera parte, que es esto que vamos a hacer ahora, le damos como un esqueleto general de qué es lo más importante. Igual, Mm. mientras tanto, comento que mientras va llegando la gente, yo estaba mirando recién las autoevaluaciones, justamente abrí recién el aula y ya contestaron casi 200 personas, la Ah, autoevaluación uno. Así que, bueno, en fin, la quiere mitad de decir los que la estuvieron cursantes. trabajando, casi la mitad, casi 200 personas, así que, con lo cual estamos bien, quiere decir que, bueno, por lo menos muchos miraron al teórico y, bueno, y estuvieron trabajando, haciendo interaccionando con las preguntas, digamos, así que, lo cual es ese, la modalidad que nos gustaría que Exacto. Es genial porque, digamos, te estás congelando por momentos. sí, sí, espera Ahí, que ahí cambio, como que te quedaste. voy a cambiar a datos. Cambias a... Dale. Ujú. Bueno, a ver, les sigo la idea de Alejandro. A ver si acá Ay, la genial, conexión es más estable. genial. Lo ideal es que vayan siguiendo los teóricos a medida, es decir, estas clases que están grabadas en el aula virtual a medida que nosotros los vamos visibilizando. La razón por la cual no están todos visibles desde el principio del cuatrimestre es porque sería demasiado material y tampoco queremos apabullarlos con demasiado material todo junto que asusta, ¿sí? Pero los vamos visibilizando semanalmente. Otra cosa que es importante para recomendarles es este cronograma, que son 2 hojitas que les recomendamos que bajen de la pestaña de bibliografía. El primer link que tienen es el del cronograma. También el mismo cronograma está en la pestaña de teóricos y en la pestaña de prácticos. Es el mismo.
O sea, los persigue por todos lados. Si ustedes se sienten perseguidos por algo, no es que están paranoicos, es el cronograma que los persigue, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cronograma les va diciendo, déjense atrapar y perseguir por el cronograma, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el cronograma les va diciendo a ustedes qué tienen que hacer cada semana, qué tenés que ver de teóricos, qué semana descansás si no hay teórico nuevo, cómo vas con los prácticos, porque recuerden que los prácticos se renuevan quincenalmente, en cambio los teóricos una vez por semana, pero hay semanas de descanso, porque hay bloques temáticos que son más pesados, entonces les damos una semana de descanso para que lo puedan ir viendo más lento. Y también en ese crono está qué tenés que leer de teórico y de práctico, además de qué tema tenés que ver en los videos, ¿sí? O sea que ese cronograma es su agenda de acá al final del cuatrimestre en esta materia. Síganlo, bájenlo y ténganlo siempre presente, porque exactamente el SSL tiene ítems donde te persigue el cronograma, tal cual, la escala de paranoia. Pero en este caso nosotros queremos que los persiga y que los alcance, ¿sí? Entonces, la idea es, búsquenlo, porque además ahí tienen fecha de entrega de trabajo práctico, fecha de toma de parcial, fecha de simulacro de parcial. Ahí van a tener exactamente ya su agendita hasta el final de cuatrimestre. Y por eso, como les decía Alejandro, es importante que se pongan al día lo más que puedan con la parte teórica, que sabemos que no es lo que más les gusta, lo que más les gusta es el trabajo práctico, es natural porque hay interacción con otra persona, por algún motivo elegimos ser psicólogos, ¿no? Porque de algún modo el contacto interpersonal nos debe atraer, pero de todos modos les aconsejamos que no se atrasen con la vista de esos videos y con la lectura, todo lo que puedan, y que a medida que vayan haciendo eso, hagan las autoevaluaciones y a la vez utilicen estos espacios para hacernos preguntas sobre cada tema, cada streaming va a tener un tema, esta es la clase 1, y además los foros, ¿no? Ah, se fue Alejandro, me parece que sus datos o su wifi lo patearon. Vamos a ver si se puede restablecer, si me pide entrada, ahí me está pidiendo, ahí vuelve. Hoy estamos accidentados, hoy tuvimos reunión de cátedra y después tuvimos otra reunión más chiquita y también estaba complicado. Ahí estoy de vuelta, ahí estoy de vuelta. Bueno, cosas que pasan. Así que bueno, traten de estar al día porque, digamos, para que tenga sentido y que también utilicen el foro de preguntas de teóricos. En este momento hay 2 foros de preguntas de teóricos habilitados, cada uno está arriba del bloque de videos, es decir, arriba del bloque de video de presentación está el foro de dudas para este tema que vamos a ver hoy. Y sobre personalidad, que es un tema mucho más complejo, los que ya leyeron o vieron algo se habrán dado cuenta de que la complejidad aumenta sustancialmente con respecto al tema de hoy. Bueno, vayan leyendo y vayan viendo y vayan escribiendo en el foro todas las preguntas que tengan, porque ya personalidad es un tema más complejo y todo lo que viene son temas más complejos, ¿ok? Alejandro, a ver. Sí, a ver, dice, no sé si me perdí la explicación. Hablan de clusters. No, bueno, eso es personalidad. No, Clusters eso es próximo. personalidad. Eso para la vez que viene. Hoy estamos con una cosa más básica que es concepciones generales acerca de la evaluación y demás. Eso, Exactamente. clusters es para de personalidad y más que nada del área de trastornos de personalidad. Así es, así es. A ver si Eso, podemos cambiar. Ahí está, ahí cambié un poquito ahí el está. seteo. Dale. Bueno, vamos a empezar con la presentación de la asignatura y vamos a puntear, ustedes si vieron el video, o los videos en realidad, porque es una serie de varios videos, habrán visto que nosotros en ese video utilizamos un sistema de palabras claves, ¿no? Que son las palabras claves teóricas que atraviesan toda la asignatura y que las van a utilizar tanto en teóricos como en prácticos. O sea que está bueno empezar a internalizar qué queremos decir cuando hablamos de cada una de estas palabras para que podamos adquirir la soltura de vocabulario técnico que es necesaria ¿sí? para esta asignatura. Así que bueno, vamos a empezar un poquito brevemente, porque no es la clase de nuevo, sino el punteo de ideas principales. Y en esta clase, en este tema, ¿cuál es el esqueleto de ideas principales? Esas palabras claves. Son esas palabras claves los conceptos más importantes. No sé si, Alejandro, si querés empezar con Sí, evaluación. no, arranca vos y yo después me voy metiendo. Arranca vos con la Bueno, presentación. bueno.
Bueno, empezamos con el concepto de evaluación psicológica que tiene que ver básicamente con un proceso de toma de decisiones, ¿sí? Es decir, es un proceso que se extiende en un tiempo limitado, no ilimitado, ¿sí? La evaluación, entendida desde el punto de vista psicométrico clásico, tiene un tiempo limitado, tiene un principio y un fin, no es una evaluación que se va haciendo mientras, por ejemplo, se hace una psicoterapia, sino que es una evaluación que es acotada en el tiempo, tiene determinadas etapas, ¿sí? Desde el primer contacto del interesado, de la derivación, según el ámbito de trabajo en el que se trabaje, que puede ser el ámbito jurídico, el ámbito clínico, el ámbito laboral, el ámbito psicoeducativo y el ámbito de evaluación de programas o ámbito comunitario, ¿sí? Implica que desde el primer contacto con el motivo de la evaluación o con el derivante o con los evaluados, el psicólogo evaluador es un consultor que va tomando decisiones permanentemente. ¿Decisiones en cuanto a qué? Bueno, decisiones en cuanto a en qué ámbito está trabajando, qué características tienen los sujetos a ser evaluados, si la evaluación va a ser individual o colectiva, si la evaluación apunta a determinado tipo de variables como pueden ser personológicas o cognitivas, o una mezcla de ambas, porque hay un motivo de consulta clínico o un motivo de consulta forense o laboral o el que fuere. Entonces, en virtud de eso ya va pensando en baterías. Las baterías son conjuntos de instrumentos que por supuesto incluyen la entrevista también, que es la que nos da la gran idea, digamos, de cómo reunir todos los datos que los instrumentos nos aportan, porque de alguna manera aglutina al resto de la información que nos da la batería de instrumentos. Entonces vos, evaluador, vas tomando decisiones desde el momento en que recibís el primer contacto, la primera derivación, hasta el momento final de ese proceso, ¿sí? Porque vos podés tener una batería hipotética en la cabeza, pero cuando ves a la persona no te había dicho que quizás en ese momento tiene una mano fracturada, bueno, no va a poder dibujar, entonces todo lo que es técnicas gráficas lo tenés que sacar, o te enterás que su nivel educativo implica un nivel de comprensión lectora muy bajo, entonces inventarios autoadministrables no te sirven, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, permanentemente vas haciendo cambios según las necesidades, y obviamente tenés que elegir la batería según determinadas características, no solo qué es lo que se necesita evaluar, sino también que el test sea adecuado a la región donde ese sujeto habita y fue socializado, a sus modismos, ¿sí? Y a los contenidos que habitualmente maneja, y que tenga una serie de características técnicas que todavía no vamos a ver, porque para eso faltan unas clases, pero en relación a su calidad en cuanto a la precisión del instrumento y en cuanto a la calidad de la información que ese instrumento nos da, porque si no, digamos, no tenemos garantía alguna de que ese es un test psicológico, científicamente validado, o es un test que puede ser súper entretenido y muy divertido, pero no deja de ser un test de Facebook, ¿sí? Entonces, en ese proceso de evaluación psicológica vos vas tomando decisiones, la batería, y una vez que decidís y terminás de recabar los datos, bueno, integrás esos datos, tomás decisiones en cuanto a qué info jerarquizar y qué info dejar de lado, quizás porque no son indicadores tan fuertes ni tan claros, sino van en el mismo sentido que el resto de la información, o decidís por ahí pedir una entrevista más para recabar información adicional, y luego pasas a la instancia de devolución, en donde no es que escupís, entre comillas, el resultado como si fueras el oráculo de Delfos, sino que es una devolución dialogada en donde se da espacio a la persona de manera dosificada para que escuche tu información o la información que vos recabaste y algunas conclusiones tuyas, que por supuesto siempre están sujetas a debate, a comentarios, a asociaciones que esta persona pueda presentar y a también mirar los recursos que la persona trae, no solamente aquello que no funciona bien, sino fundamentalmente aquello que funciona muy bien, lo positivo, los recursos que tiene, tanto personales como familiares, como sociales, educativos, etcétera, que lo pueden apoyar digamos, el motivo de consulta que nos está convocando. Y en relación con eso, esta devolución, después de la devolución, se supone que el profesional consultor evaluador va a elaborar un informe. Y ese informe también implica una toma de decisiones. ¿Qué es lo que vos informás? ¿Qué es lo que no informás? ¿Qué enfatizás? ¿Qué no enfatizás?
¿sí? Y por supuesto también tiene que ver con qué tipo de informe vas a escribir según el ámbito de trabajo en el que estás desempeñándote. Alex, no sé si querés. Sí, no, un poco en relación con lo que vos estabas comentando básicamente el proceso, la primera cosa por ahí para marcar es que estamos hablando de evaluación psicológica y por ahí la palabra que suena más en la cabeza de las personas es cuando no es tanto evaluación psicológica, sino es la palabra psicodiagnóstico, es esa palabra que aparece, o exámenes psicotécnicos, o esas palabras un poco más antiguas, podríamos decir. Entonces, como les decía ahí Mercedes, la evaluación psicológica es un proceso, obviamente es un proceso de toma de decisiones, y uno la puede hacer en cualquier ámbito. La vieja definición, esa de psicodiagnóstico, era como una evaluación psicológica más centrada en el ámbito clínico, es decir, cuando tenemos un paciente y tenemos que conceptualizar el caso clínico, que por ahí es la situación más común por ahí que van a tener. Pero, por ejemplo, un psicólogo que trabaja en un gabinete escolar, en secundario, en lo que sea, en una escuela, bueno, no hace evaluación clínica, hace una evaluación más de características educativas para poder, en el caso de que detectar los casos, en el caso de que haya casos clínicos, y derivarlos. Entonces hace una evaluación más, no es una evaluación, no es un psicodiagnóstico de la persona, sino que hace por ahí un screening de las personas que probablemente tengan algún tipo de problema en el aprendizaje y hace la derivación y el seguimiento. Entonces es una evaluación más de características educacionales o las evaluaciones que se hacen en los ámbitos laborales para reclutamiento de personal, para reubicación de personal y demás. Esas tampoco son clínicas, pero sí son evaluaciones psicológicas y esas seguro que están por ahí en la cabeza de todos o en algún momento les habrán tomado algún tipo de test o técnica para algún puesto de trabajo. Entonces la evaluación psicológica atraviesa básicamente muchos campos del quehacer profesional del psicólogo. Y le estamos nombrando solo los más clásicos, Pero bueno, Mercedes ahí comentó por ahí al pasar también un campo un poco más moderno, lo que sería evaluación de programas o valoración de programas. Eso se está usando mucho hoy en día. Entonces, también la evaluación psicológica tiene bastante impacto en eso, ¿no? Es decir, cuando se aplica un programa o de psicoterapia o educativo o lo que sea, bueno, y yo quiero ver la efectividad, la eficacia de ese programa, bueno, ahí hay instrumentos de evaluación psicológica para, que también no es uno, son varios, es una secuencia de instrumentos para ver si ese programa que se instrumentó fue efectivo o no. Entonces, bueno, tienen que tener en la cabeza presente que la evaluación va en diferentes ámbitos y que hay una variedad de técnicas implicadas también en eso, ¿no? Acá hay una pregunta, Alejandro. O sea que Sí, estaría mal llamado que un psicólogo de una escuela mande a hacer a un alumno un psicodiagnóstico, sería solicitarle una evaluación. claro, no, a ver, lo que dijimos es, el psicólogo escolar, el que está en la escuela, no hace una evaluación clínica, no tendría que hacer psicodiagnósticos, porque piensen que la persona que está a cargo de gabinete puede ser una maestra recuperadora, puede ser un psicopedagogo que no tiene competencias para hacer una evaluación clínica, no necesariamente tiene que ser un psicólogo, esos puestos, el sistema educativo nuestro desgraciadamente es así, no, esos puestos no los puede ocupar una persona que no tiene competencias profesionales para hacer un examen psicológico. Entonces, eso para empezar. Y segundo, que no corresponde por el ámbito. Entonces, sí puede detectar probables casos clínicos, por ejemplo, en una escuela no se habrá 2.000 chicos, 2.000 personas, por decir un número. Entonces, el encargado del gabinete lo que tiene que hacer es detectar probables personas que tengan problemas para el aprendizaje, problemas de conducta, problemas de aprendizaje, y los tiene que detectar cuáles son esos probables casos, y si tiene que entrevistar al chico, puede entrevistar a los padres, y los tiene que mandar a hacer una evaluación psicológica fuera de la escuela para que le hagan el seguimiento, la evaluación y si necesita tratamiento o no, y de qué tipo. Puede no ser un tratamiento psicológico, puede ser un tratamiento psicopedagógico, digamos. Bueno, en fin, hay muchas cosas que puede hacer. No sé, no sé si se entiende la pregunta. A ver qué dice acá, psicoterapia mandan a hacer varias veces desde las escuelas, yo trabajo en una y la directora pide a los padres que lo vayan a hacer. Sí, digamos, generalmente se pide porque el psicólogo, el encargado del gabinete en la escuela, no tiene los instrumentos y tampoco su función hacer una evaluación psicológica en profundidad. Generalmente se manda a pedir afuera. Se hace un screening, ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esto, es decir, se hace una detección temprana de los chicos al riesgo y después se manda a hacer una evaluación completa, porque no corresponde hacer una evaluación clínica en una escuela. Esa sería un poco la cosa.
Exacto. De relación, Así como también en a el ver, sentido que Alejandro hablaba de las diferencias entre psicodiagnóstico y el resto de las evaluaciones psicológicas, es muy frecuente que se hable de psicotécnico en el ámbito laboral, pero también es frecuente que mucha gente diga psicodiagnóstico laboral. No, eso es está claro. incorrecto, No, es incorrecto. ¿no? Exactamente. Sí, Hay que sí, hablar de totalmente. evaluación laboral, evaluación psicológica laboral. ¿Está bien? Sí, y acá hay otra pregunta que dice, en relación a lo que pregunta la compañera, si un profesor ve una persona con características de TEA, por ejemplo, ¿es fundamento suficiente para pedir una evaluación psicológica? Bueno, el TEA primero se detecta a muy temprana edad. Hoy en los hospitales hay equipos equipos multidisciplinarios que evalúan trastornos del neurodesarrollo. Es decir, eso se debiera detectar, antiguamente lo detectaba el pediatra o no se detectaba o se detectaba más tarde. Hoy en día, cuando te hacen los chequeos a los niños pequeños, ya hay todo un equipo de TEA en general. No sé por esto lo del profesor. Ya generalmente el TEA se detecta muy tempranamente, es antes del ingreso a la escuela. Eh, bueno, puede ser que se le haya pasado algo a alguien, pero bueno, siempre alguna cuestión puede haber. El maestro o profesor puede ver alguna característica y puede, si hay un gabinete en la escuela, puede decir, bueno, anda al gabinete como para que vean un poco de qué se trata el caso y derivarlo. Generalmente evaluación psicológica lo pide un profesional. Cuando yo voy a pedir una evaluación psicológica, generalmente es un pedido de un profesional a otro profesional, porque Ujú. es un informe técnico lo que se recibe. No sé si nos estamos explicando bien. Es decir, yo si no soy psicólogo no le puedo decir a alguien, hacete una evaluación psicológica. Te digo, hace una consulta. Y el Claro. que consulta dirá si hará una evaluación o no, sería, ¿no? Es lo mismo que yo digo, me quiero hacer, como los análisis médicos. Realmente el médico es el que prescribe el análisis clínico. Yo puedo querer hacerme un análisis de colesterol o de qué sé yo, pero yo no puedo ir a un laboratorio y decirme, háganme. Tengo que ir a un médico con una orden que me prescriba eso. Esto es más o menos parecido, ¿no? Sería algo más o menos así. Ujú, ujú, exacto. Bien, pasamos a técnicas psicométricas o test, al concepto de test. Me parece que Alejandro... Ah, no, pensé que te habías congelado, porque te veía muy, No, muy no, no, quieto. estaba viendo a ver Ok, si había ok, ok. alguna pregunta. Buenísimo. Bueno, pasamos al concepto de test. Un test o técnica psicométrica o prueba, como lo quieran llamar, o instrumento o escala, es un dispositivo. ¿Por qué lo llamamos un dispositivo? Porque como ya habrán visto, no es algo súper sencillo. Si bien ustedes están trabajando con test muy sencillos por el momento, después van a ver que hay test mucho más complejos, con dispositivos de administración mucho más complejos, implica que vos tenés que aprenderte una consigna, perdón, aprender determinada manera de tratar el entrevistado, tenés que setear un rapport, es decir, un clima de trabajo positivo, donde se motive a la persona a responder de la mejor manera posible, y que implica plantearle a la persona evaluada una serie de actividades que vos vas a tener como evaluador que ir monitoreando con determinados criterios. Por el momento ustedes están trabajando con instrumentos autoadministrables, con lo cual eso todavía no lo palpan demasiado, pero cuando lleguen los instrumentos donde ustedes son administradores mucho más activos, se van a dar cuenta de que el trabajo del administrador es mucho más laborioso, implica aprenderse más cosas. Por ejemplo, en un test de inteligencia uno tiene que aprenderse las respuestas correctas, ¿sí? Para decidir cuándo corta, cuando termina de preguntar, si la persona se equivoca, porque no lo podés frustrar permanentemente hasta que se termina el subtest. ¿Se entiende? Entonces, es un dispositivo que sigue determinadas pautas, tanto para administrarlo a la persona como para puntuarlo, vos evaluador, e interpretarlo, ¿sí? Eso, en realidad, ese dispositivo implica el concepto de estandarización, que está más abajo. Esta estandarización significa que los pasos por los cuales vos tomás el test, con qué tipo de hoja trabajás, con qué formulario, en el caso de los que ustedes conocen, trabajás, con cuántas opciones de respuesta, cómo das la consigna, No tiene que funciona. respetarse siempre de la misma manera. Lo mismo que la puntuación, el modo de puntuarlo, el modo de interpretarlo después de obtener los puntajes, se tiene que hacer siempre de la misma manera, de manera estandarizada. Porque si vos varías esos procedimientos, vos, evaluador, vas a estar introduciendo un error, una variabilidad que no es del sujeto, que es propia de un error del evaluador o de una arbitrariedad del evaluador. El concepto de estandarización va justamente
al hecho de que si vos dejas constantes ciertos parámetros, lo único que va a variar es las respuestas de la persona. Y por lo tanto, esa variabilidad te va a permitir captar las diferencias individuales en cuanto al atributo que vos querés evaluar con ese test. Sí, Ale, ¿querés decir algo? No, no, es Ah, un poco lo que estaba pensando en función de lo que vos estabas diciendo. Es muy importante esto que estás diciendo, lo quiero remarcar, el tema de la estandarización y el encuadre, y que eso tiene que estar fijo para que todo lo que varíe sea de parte de la persona. Me acuerdo de unos textos viejos de entrevista que decían, bueno, que el encuadre de la entrevista tenía que ser, tiene estas características más fijas que el psicólogo no tenía que poner tanto de sí, para que toda la variabilidad sea de la persona y la entrevista sirva para algo. Y después me acordaba un caso muy viejo, hace mucho cuando yo trabajaba en hospitales y demás, que había una psicopedagoga que decía que ayudaba a los niños a contestar los test, porque les daba pena que sacaran bajo puntaje. Entonces, eso está entonces, mal. claro, eso está mal. ¿Por qué? Porque ahí, si yo intervengo en la consigna y ayudo a la persona, ¿qué quiere decir eso? Y saco una puntuación más alta, quiere decir esa puntuación es mía, no es de la persona. Entonces, por eso es muy importante esto de mantener ese encuadre o eso muy estandarizado, siempre igual para todas las personas, ¿no? Esa sería un poco la idea. Bueno, Acá ahí la dice, dice que dice, justamente, sí, aunque no siempre se va a lograr controlar el 100%, por supuesto. no, claro que no. Eso está genial porque dentro de unas clases teóricas, no todavía, vamos de a poquito, ¿sí? Para no atiborrarlos con contenidos nuevos, vamos a hablar del error de medición y de la introducción de factores extraños, de variables extrañas. Obviamente, nunca lo vas a controlar del todo y siempre va a haber desviaciones, pero la idea es tratar de que esas desviaciones sean las menores posibles, ¿no? Entonces, es por eso que el encuadre se mantiene constante los pasos que vos seguís al administrar un test también tienen que ser constantes para poder justo crear esa variabilidad entre los distintos sujetos, ¿sí? Sí, Eh, acá eh, hay algunos a ver, comentarios, Mercedes, que dicen eso, sí. básicamente. Uh-huh. Acá comentan cuando otra materia que cursaron en neuropsicología, que en algunos hospitales se veía que el ambiente no era el adecuado, que habría ruido, gente hablando, y también se Total, pregunta si esto puede alterar el evaluado. Sí, en los total. hospitales, obviamente lo ideal sería un clima más controlado de todas estas variables, que no haya ruido, que la persona cuando venga no esté muy cansada, que uno no le tome el té después de trabajar 12 horas, o que venga sin comer, bueno, en fin, todas esas características que hace que se altere la evaluación. Pero bueno, un hospital se trabaja como se puede, entonces Uh-huh. a veces estas cosas no se pueden controlar tanto. Cuando yo meto más variables ahí adentro, extrañas en el ambiente, hay más probabilidad de error que tengo. Si me interrumpen, si la persona viene cansada, en fin, bueno, todas estas cosas interrumpen el proceso de evaluación. Lo ideal es mantenerlo lo mejor que se pueda. El encuadre sería, acá preguntan sobre el encuadre, Mercedes, hay una Sí, pregunta. sí, 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 dale. El, el encuadre sería un poco las características que yo tengo que tomar en cuenta para administrar una cosa. Por ejemplo, la entrevista es un encuadre que yo digo, bueno, va a durar tanto tiempo, va a tener determinada secuencia, yo voy a poder hacer determinada cosa y el paciente o la persona de consulta va a poder hacer determinada otra. Yo no, es decir, no me voy a poner a hacerme el amigo del que consulta, en fin, el encuadre es todas esas variables que yo tengo que tomar en cuenta para que el proceso de la entrevista o si fuera el test fluya, digamos. Yo no tengo que poner cosas mías en eso y eso lo tengo que mantener bastante fijo. Por ejemplo, no puedo hacer una entrevista, sabemos que la atención dura poco, entonces para administrar un test o las entrevistas mínimas, las entrevistas de 50 minutos, una hora, pero más de eso yo no puedo estar una persona administrando test durante 3 horas, porque eso supuestamente produce una alteración y me va a dar respuestas que no están funcionando. Esa sería un poco la idea del encuadre, mantener esa situación con algunas variables fijas, para que, es lo que venía comentando Mercedes antes, para que toda la variabilidad sea de parte del otro. Sí, una Sí, cosa son las así, como reglas las del reglas juego. del juego. Son Exactamente, las reglas sí. del juego. Sería Lo eso. mismo que cuando vos te haces un análisis de sangre y te dicen 8 horas de ayuno. Es para que todo el mundo respete 8 horas de ayuno Claro, y no 3 o 7. ¿Está bien? claro. A ver, ¿puedo, Alejandro, ya que estoy, hablar de mi núcleo Sí, delirante que vos conocés sí, muy sí, bien? Un sí, error que ustedes conocen seguro, gente, cuando van a sacar o renovar el registro, a veces nos claro. toman el test muy popular que es el test de Bender, que unas tarjetas que hay que copiar,
¿sí? Que lo vamos a ver al final de la cursada, porque en realidad es un test para niños. Primero se los toman a ustedes, ¿sí? Adultos. Segundo, evalúa una cosa que no tiene nada que ver con la capacidad para conducir un vehículo. Tercero, lo peor de todo es que los que evalúan eligen arbitrariamente 3 o 4 tarjetas, cuando en realidad las tarjetas son 9 y deben ir en un orden determinado. Eso es alterar el encuadre y la estandarización del instrumento. ¿A qué te lleva eso? A que tus conclusiones no sabés de qué se tratan, porque rompiste todo ahí, rompiste la situación, rompiste el test, tomaste decisiones arbitrarias, con lo cual tus decisiones son arbitrarias y no están basadas en nada ni técnico ni profesionalmente responsable. ¿Se entiende? ¿Quién controla eso? ¿Qué horror? No tengo la menor idea quién lo controla. No, claro. La dependencia. Pero está mal. Sí, Sepan que está mal. Está mal. Y acá, Muy Mercedes, hay una pregunta que dice, sí. si nos equivocamos, por ejemplo, en una entrevista sin querer, hacemos un comentario porque nos da pena el sujeto. ¿Eso afecta demasiado después la batería que sigamos tomando? Bueno, digamos, depende del comentario que hagan. Es decir, lo ideal es, claro, cuando uno está... Una cosa es una entrevista más clínica y otra cosa es una entrevista de administración de test. La administración de test uno tiene que formar, hay otra palabrita que aparece acá, que es el rapport, para cuando la persona se sienta, el niño, el adolescente, el adulto, no tirarle y decirle, bueno, y hoy vamos a tomar el test y le tiran el test por la cabeza. Tienen que hacer algún proceso para que la persona como que se afloje y pueda entrar en esa situación de test. Eso técnicamente se llamaba rapport, que es establecer un vínculo con la persona. A veces yo lo tengo de antes porque lo hice en una entrevista anterior o porque le hice una entrevista más amplia y demás. Pero bueno, siempre uno tiene que trabajar eso. Y luego cuando uno administra el test en sí mismo, tiene que apegarse lo más que se pueda a la consigna. Puede hacer algún comentario, pero lo ideal sería que uno se apegue bastante a la consigna. El comentario uno lo puede hacer después, una vez que termina de administrar el test. Pero lo ideal sería que durante la administración, porque esto altera la secuencia de los ítems, especialmente los que llevan algún tipo de material, por ejemplo, los test de inteligencia, que hay que guardar el material, sacar, tomar el tiempo, anotar, que hay que hacer varias tareas. Bueno, ustedes seguramente van a cursar más adelante, el test de Roger también. Hay que tomar el tiempo, hay que mostrarle una lámina, hay que anotar, hay que marcar en otro lugar donde vio la lámina, en fin, hay que hacer varios procesos. Entonces, lo ideal ahí es centrarse en eso y no hacer los comentarios, uno los puede hacer después, que uno cuando al inicio o al final, digamos, y ya está. Esa sería un poco la idea del encuadre, ¿no? Alguien pregunta, bueno, ¿cómo se evalúan los errores a la hora de administrar los test de parte del psicólogo? Bueno, los errores, en realidad, vos tenés que ser conscientes de esos errores. Y en lugar de meterlos debajo de la alfombra, lo que tenés que hacer es ponerlos encima de la mesa, obviamente no con el sujeto, ¿sí? Te los quedás vos y vos verás cuál es el monto, la importancia de ese error y verás si ese test sirve o tenés que descartarlo y utilizar algún otro instrumento en su reemplazo porque arruinaste por completo la administración y no, esa información es dudosa, o bien el error fue muy chiquitito y la tomás en cuenta, pero bueno, también con una salvedad que es que vos te confundiste, por ejemplo, al entregar el orden de una tarjeta, ¿no? Claro. Eso es una cosa. Ahora, ya si rompiste todo el encuadre, bueno, eso es otra. Errores va a haber. El tema es que uno tiene que, con la experiencia, obviamente, va acumulando criterios como para decir, bueno, a pesar del error que introduje, esto puede valer, igual lo miro con cuidado, este resultado, siempre. Y otras veces realmente el error es muy grande o hay interrupciones por parte del ambiente muy grandes que cortan todo, entonces, bueno, uno puede decidir suspender la administración y hacerlo en otra oportunidad o eventualmente, bueno, ese test no y se toma otro en su reemplazo, ¿no? Claro, en relación con lo que vos decías, Mercedes, ahora yo me acuerdo que en su momento cuando yo hacía mucho trabajo de clínica infantil en hospitales y en salas, y cuando venía un paciente accidentado, herido de bala, qué sé yo, te sacaban del consultorio. Si uno estaba tomando un test, tenía que volver a tomar el test la otra vez, porque si te lo cortan en la mitad, sonaste. Si uno estaba haciendo una entrevista, bueno, más o menos veía si podía retomar, pero si es administración de test,
bueno, y se necesita el consultorio para algo más grave, y bueno, uno tendrá que salir, si son los ámbitos más hospitalarios, bueno, no servirá, como les dijo Mercedes recién, es como el análisis clínico que no le pusimos el anticoagulante, o que no hiciste las horas de ayuno, y lo tendrás que hacer de nuevo, lamentablemente, porque ese resultado ya como que no vale. Y un poco en relación con lo que les comentaba Mercedes recién, ahí nos preguntaban quién controla y qué sé yo y qué sé cuánto. Lo ideal sería que todo esto que estamos diciendo es para que ustedes, que van a ser psicólogos en nada, prácticamente en muy poco tiempo, que internalicen todas estas cuestiones éticas también de lo que es de la buena práctica o del quehacer profesional. Sería un poco para esto también, ¿no? Ujú. Sí, tal cual. En realidad ya vamos a hablar más adelante de colegios de psicólogos y más, pero no nos queremos meter ahora con esto. Sí, Sobre quién lo controla, evidentemente no lo controla nadie. Sí, nosotros alguna vez, hace muchos años, hemos enviado notas a los entes que hacían esto, pero bueno, no tuvimos ninguna respuesta. De todos modos, por ejemplo, en Cava no tenemos colegio de psicólogos, entonces no hay ningún ente que fiscalice esto. En provincia sí, pero bueno, eso ya después se los contará uno de los profesionales que trabaja en provincia, no es el caso de Alejandro ni mío, los dos trabajamos en Cava y vivimos en Cava, así que no podemos hablar del colegio de la provincia, pues no lo conocemos. Pero bueno, ya en otro momento les podemos contar. A ver, alguien pregunta, ¿qué pasa si la entrevistada tiene una hija que cuidar durante la entrevista y el test? Bueno, lo ideal es que no esté. A ver, claro. ahora, en esta situación en que ustedes van a tomar a un sujeto que en realidad es una situación ficticia, porque es una situación de aprendizaje, en donde además estamos todos encerrados y no podemos salir, puede ser que la niña ande dando vueltas por ahí y altere el encuadre. Bueno, lo tendrás en cuenta, lo anotarás y después harás la crítica de eso y cómo puede haber influido en los Claro. resultados y lo consultarás con tu ayudante para ver cuánto alteró esa nena o no alteró, porque hay distintos niveles de alteración. Ahora, si estuviéramos en una situación real en donde la evaluación psicológica no es una evaluación en términos de aprendizaje, lo que ustedes van a hacer ahora es una simulación, porque no hay un motivo de consulta, no hay un ámbito de trabajo, no es una batería creada especialmente para un motivo de consulta, sino que van a tener dos baterías, dos opciones de baterías, porque bueno, es el primer contacto con las técnicas y la persona que evalúa les hace un favor. Pero en una situación real, ya fuere remota, porque ahora tenemos que empezar a pensar lo remoto como algo posible, no Sí, sé si perfecto. permanente, pero por lo menos manejable, o presencial, lo ideal es que la nena se quede con otra persona, que esta persona arbitre los medios como para que alguien lo cuide. No sé, y si no, si vos trabajás en un consultorio donde hay una persona que da los turnos, bueno, se puede quedar con esa persona, qué sé yo, mientras tanto. Pero lo ideal no es que esté adentro del consultorio mientras está su mamá trabajando. Lo mismo, si un niño está siendo evaluado, sus padres deberían estar afuera, ¿sí? Obviamente va a haber entrevista conjunta y demás, pero va a haber un tramo de la evaluación donde el niño va a estar solo, ¿está bien? Adentro del consultorio. Exactamente. Y acá hay otra pregunta que dice, la repetición de test también ingresa un sesgo, ¿no? Especialmente si los test son los que evalúan memoria o alguna habilidad. Bueno, obviamente lo ideal sería no repetir, vieron que aparecen en los diarios o en formato público, en la internet, las láminas del Roger y demás. Lo ideal es no, que ese material no esté a disposición, porque todo el material que está en la internet, al que yo someto a la persona y es un material conocido, es un material que, bueno, ya no es tan, o el material que produjo aprendizaje. Yo le tomo el test a la persona y la persona le sabe las respuestas, especialmente todos los test de inteligencia y demás. Bueno, eso ya no sirve como para eso. No sé si es en ese sentido la pregunta. Lo mismo que también tomar test que tienen diferentes características, perdón, similares. Por ejemplo, yo tomo todos test gráficos, me va a dar los test proyectivos, digamos, clásicos, yo tomo 5 que son, que tengan la misma, que tengan que dibujar cosas parecidas. Bueno, yo no veo una repetición ahí, lo que veo es la misma característica. Lo ideal es tomar diferentes materiales que apunten a niveles diferenciales distintos, a un nivel verbal, a un nivel más profundo, digamos, algo que sea de cuestionario, de autoinforme y demás. No sé si será esta
un poco la pregunta, pero sí, lo ideal sería que la persona, una vez que conoce las respuestas, ese test ya como que no sirve mucho, digamos, sería un poco esa, si esa es si esa fue Exacto, la pregunta, ¿no? exacto. Retrocediendo un poquito, porque digamos, cuando nos introdujimos en el concepto de test o técnica psicométrica o escala, hablamos del concepto de estandarización, ¿sí? Que obviamente es un concepto que teníamos que tocar porque es un concepto que es obligatorio para la definición de test y para la definición también de proceso de evaluación psicológica, porque el proceso de evaluación psicológica también implica una situación estandarizada, si bien, bueno, la dinámica puede ser un poco más libre. Pero, de todos modos, quiero volver un poquitín para atrás para volver a definir un test psicológico. Dijimos que era un dispositivo, una situación estandarizada con determinados pasos que no deberían variarse nunca, la única variabilidad introducida deberían ser las respuestas del examinado, pero también podemos decir, y esto es importante, porque me parece que es importante a la hora del quehacer profesional, no hay que olvidar que un test también es una muestra de comportamiento recortada a un dominio específico. ¿Qué quiere decir esto? No es todo el comportamiento de la persona que revela todos los aspectos psicológicos de la persona, sino que, por ejemplo, un test como la SSL, que ya la conocen, porque ya muchos de ustedes ya la habrán tomado, o si no, ya la habrán conocido, por lo menos de nombre, o habrán leído su protocolo, ¿sí? Es un test de sintomatología que alude a la última semana. Entonces, evalúa eso, sintomatología psicológica en la última semana. No es que si la persona puntúa alto en ese test, entonces tiene una patología gravísima. No, tiene sintomatología en la última semana de tal o cual tipo. ¿Me explico? Queremos decir que no es que un test sirve para todo, no se puede generalizar a todas las áreas. Por eso hablamos de muestra de comportamiento, ¿sí? Es como cuando vos vas al laboratorio y te sacan una muestra de sangre. Bueno, te sacan una muestra de tu sangre ese día, bajo determinadas condiciones, ¿sí? Para además de sacar determinada información. ¿Qué información quieren sacar de eso? Lo que el médico escribió en la orden. No es lo mismo, como decía Alejandro, que te pidan un test de colesterol que un test de glucemia que un hemograma. Son tres cosas distintas, ¿sí? Bueno, con los test psicológicos pasa lo mismo. No es que te toman un test psicológico y ya sabes todo de la persona, no. Hay que ver qué es lo que evalúa y justamente lo que te ofrece es una muestra del comportamiento de la persona en ese dominio específico que se intenta evaluar. En la SSL, ¿cuál es el dominio específico? Bueno, estamos dentro del área de la personalidad, pero hablamos de algo que es variable en el tiempo, porque no se olviden que la consigna dice qué te pasó en los últimos 5 días, qué experimentaste o qué sentiste durante los últimos 5 días. Son síntomas en los últimos 7 días, perdón, la última semana. Entonces, puede ser que la última semana haya estado peor o mejor, o que esa sea justo, esa semana también sea coincida con tu sintomatología crónica. ¿Se entiende? Entonces, me parece que es muy importante entender siempre que los resultados de los test son generalizables hasta determinado punto, hasta determinada situación y durante determinado periodo de tiempo. Y no hay una respuesta única para todos. Depende de qué esté evaluando y cuál sea el constructo o concepto que se ha operacionalizado, o sea, que se intente evaluar con ese test. ¿Sí? No sé si me explico o hago lío. Alejandro, ¿cómo No, sonó? no, no, ¿Lío? no, la idea está bien. Cada test es, como le decía Mercedes, es una muestra de conducta, entonces es un segmento de la conducta. La idea que es que con ese segmentito de conducta uno tenga idea de qué pasa en otro ámbito, pero bueno, hay test que no tienen esta potencia de dar esto. El SSL, por ejemplo, es sintomatología reciente, de la última semana. Yo, si después pasan 3 meses, ese test SSL no sirve porque probablemente pueda haber cambiado esa sintomatología. Si es un test más de personalidad, bueno, eso es un constructo un poquito más estable y la idea es que con esas respuestas, esas preguntas, me den la idea de qué pasa con la persona en otros contextos distintos de la situación de test. Y bueno, que yo pueda hacer algún tipo de generalización. Esa sería un poco la idea de la evaluación psicológica. ¿Eh? Y acá hay un montón de preguntas, no sé, a ver. Puede que esta
supongo, haya minimizado los síntomas, creo, en un video del primer teórico habla de eso, pero Sí, no. viene del comentario anterior, eso que creo que dice que la persona era muy inexpresiva y demás. Bueno, estos Ah, son sesgos en la respuesta, me parece. En general, ujú. hay personas que se acomodan mejor a un tipo de material que a otro. En general, el material autoadministrable, usted que le estamos presentando en este primer trabajo práctico, en general la persona se acomoda bastante bien. Pero bueno, después hay sesgos en las respuestas. Hay personas que pueden aumentar lo que llama su deseabilidad social, su impresión positiva, y hay personas que por ahí destacan más lo negativo. Esos son cuestiones, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí, son todos sesgos que la persona tiene en función de sus respuestas. Ujú. Acá hay más Alex, cosas. Sí, ¿cómo se decime. explica un constructo operacionalizado? Preguntan. Ah, muy bien. Bueno, Que tenemos 10 minutitos, 12 tenemos minutitos. 12 minutos. Sí. Entonces, bueno, vamos con esto que es importante entonces. Entonces, ustedes tienen las teorías. Entonces, todo lo que ustedes estudiaron hasta ahora son constructos, son construcciones teóricas. La ansiedad, la inteligencia, los procesos inconscientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son cosas teóricas o son constructos. ¿Qué nos permite el test? La depresión, bueno, los trastornos de personalidad, en fin, puedo seguir nombrando un montón de cosas. Todo eso yo no lo veo concretamente, entonces, en la realidad. Yo necesito tener algún indicador a través del cual me diga, bueno, si la persona tiene esto, esto y aquello, entonces está depresiva o tiene un cuadro de depresión. Si la persona tiene estas características y qué sé yo, y aparece en varios contextos y a lo largo de su vida, etcétera, bueno, es un trastorno de personalidad. Todo eso, entonces, para poder valorar esos constructos teóricos, yo necesito un puente, por decirlo de alguna manera. Ese puente entre los constructos teóricos y la realidad son los test, básicamente, ¿no? Entonces, el test es la operacionalización de ese constructo teórico, de esa construcción teórica. Uno no ve la ansiedad. La ansiedad es algo que definen los autores, en fin, hay una definición conceptual acerca de eso, etcétera, etcétera. Yo eso lo tengo que bajar para ver si en este momento Mercedes está ansiosa o no está ansiosa. Entonces, ¿qué tendría que ver? Podría dar cuenta por la cara, por cómo habla, pero si yo quisiera hacer algo un poco más exacto, ¿qué tendría que hacer? Bueno, hacerla si se frota mucho las manos, en fin, por el tono de la voz, etcétera, etcétera. Son ciertos indicadores que estaría dando y a mí me podría entrar una idea de que tiene ansiedad, pero yo quiero ver exactamente, por ejemplo, si tiene un trastorno ansioso, tendría que hacer una serie de preguntas con un test estandarizado para ver si cumple esos criterios. Esa sería la operacionalización, es decir, bajar a preguntas como un poco más simples, por decir de alguna manera, ese constructo. Son indicadores de ese constructo teórico. Este es bueno, el problema no es tan fácil de hacerlo, porque ahí ustedes tienen los test de Facebook, todos los test que aparecen en los periódicos, etcétera, etcétera, es cómo se hace ese proceso, cómo se pasa del constructo teórico, de la teoría, a esos indicadores muy específicos que me operacionalizan, me hacen visible de alguna manera ese constructo. Bueno, esto es todo un proceso que generalmente nosotros que somos investigadores lo hacemos y que validamos ese proceso, ¿no? No es que yo me invento 10 preguntas así nomás de tiene depresión y qué sé yo, qué sé cuánto, y eso ya vale como test de depresión, no. Es un proceso de construcción. Entonces, que lleva mucho tiempo. Bueno, y a lo largo de la materia vamos a ir viendo un poquito cómo se construye eso. Pero la idea de test es que la respuesta a esas preguntas, supóngase que yo tengo un test de 10 preguntas que me dan la depresión, que el conjunto de esas 10 preguntas me da un puntaje, y entonces a partir de tal momento, de tal puntaje, yo voy a decir, ¿la persona tiene depresión o no tiene depresión? Entonces, esa sería un poco la idea. Y esas 10 frasecitas operacionalizan o son indicadores, podríamos decir, de ese constructo teórico que es la depresión, cómo está definida en los libros o cómo lo definen los autores y demás. Esa es la idea. ¿Y por qué hay cosas que no tienen este formato? Bueno, porque son test que no han sido validados. Entonces hay un montón de test que circulan, que, bueno, alguien no deberíamos llamarlo test, que no han sido validados o que no tienen este proceso que vamos a ver en un par de clases más adelante, cómo se hace para validar estos criterios estandarizados para ver que eso evalúa eso y no evalúa otra cosa. Pero bueno, esos son temas relativos a la validez que lo vamos a ver un poquito más adelante, digo, para no marearlos ahora con estas cuestiones.
Ujú. Bueno, y hay que más, hay un montón de cosas, de preguntas, a ver. Sería un modo de medirlo, claro, sí, bueno, Sí, justamente el constructo teórico que tiene una definición teórica abstracta se baja a indicadores, en este caso los ítems del test son la unidad más chiquita de un test es el ítem, ¿no? En este caso el ítem son afirmaciones que el sujeto responde con una escala Likert, ¿no? Que va en términos de frecuencia o de intensidad. Ahora bien, otras veces puede ser dibujar, cada ítem puede ser un dibujito que claro. se le pide, por ejemplo, o una tarea lúdica de armar un rompecabezas, etcétera. Entonces, sería un modo de medir el constructo, claro, esos indicadores en conjunto darían una medición del constructo en términos de niveles de medición, o sea, en un sentido amplio. Justamente nos lleva a la última palabra clave, que es que nosotros en esta materia utilizamos el concepto amplio de medición, es decir, que podemos utilizar el número para cuantificar el atributo, para darnos cuenta de la cantidad del atributo, o bien para hacer un gradiente, un ordenamiento del atributo sin conocer su cantidad, por ejemplo, decir que la sintomatología está ausente, es leve, es moderada o es severa. Ahí ya no sabes cuánto, pero estableces un gradiente de gravedad, por ejemplo, ¿sí? O simplemente usas el número para cualificar, para nominar y decir el síntoma está ausente o el síntoma está presente. Es decir, que en psicometría nosotros usamos los instrumentos para medir, pero ese medir es en sentido amplio. Puedes usar el Amplio. número en sentido cualitativo, cuantitativo o en el medio, ordinal. ¿Sí? Claro, y un poco en relación con esto que les decía Mercedes, es un poco lo que comentaba yo antes, cuando dicen, ¿por qué no hacemos una pregunta? ¿Por qué son varias preguntas? Porque uno le puede decir a la persona, ¿vos estás depresiva o no estás depresiva? Eso me daría poca información. Lo mismo que yo le pregunto a una persona, ¿vos sos inteligente, muy inteligente o poco inteligente? No tiene sentido hacer esa pregunta para evaluar. Yo cuando hago Exacto. las preguntas directas puedo evaluar eh, cosas un poco más fáciles. Por ejemplo, no sé, qué religión tenés, a qué género te adscribís, qué partido político vas a votar, etcétera, etcétera. Eso, en qué lugar vivís, eso sí es una respuesta más directa y yo la puedo encuestar directamente. ¿Vieron todas las encuestas de opinión que hay en la tele o los diarios? Son preguntas directas. ¿Vos votarías por fulano o por mengano? ¿Qué te parece que cómo te parece que es no sé, la recolección de residuos en la ciudad, mala o buena. Esa es una opinión directa. El test es otra cosa. El test es una operacionalización del constructo. Quiero decir que a través de esos ítems me da, si yo los contesto de determinada manera y puntúo de determinada manera, etcétera, etcétera, me da si está presente o no el constructo y en qué gradiente. Un poco lo que les decía, es un paso un poco más complejo que hacer como una encuesta directa o una pregunta directa. Por eso no se hacen preguntas directas. Yo lo puedo hacer eventualmente una pregunta directa, pero en la mayoría de los casos no me dice nada. No es una pregunta, yo le pregunto, ¿vos sos ansioso? No, me puede decir sí o no, pero yo lo que quiero ver es si tiene, no sé, ansiedad estado, ansiedad rasgo o algún trastorno de ansiedad. Bueno, tengo que hacerle varias preguntas para esto, ¿no? Exacto. Y un poco de idea. Exacto. Bueno, ¿qué más nos queda, Que Mercedes? A en ver. psicología los constructos son siempre complejos, no son sencillos. Siempre tienen como si fueran dimensiones, subconstructos en su interior. La ansiedad no es un fenómeno simple, tiene varios aspectos. Entonces, no puedes preguntar una sola cosa. ¿Estás ansioso? Bueno, hay que ver qué entiende la persona por ansioso. No, y no puedes ir directo, ¿sí? Tenés que dar vueltas en torno a eso y además tenés que preguntar varias cosas, ¿está bien? Como para poder cubrir todo el espectro de la definición teórica de ansiedad que se baja a indicadores, que son los indicadores que vos observás en el comportamiento del sujeto o que el sujeto te cuenta, porque a veces no todo se puede observar, ¿sí? Hay indicadores, por ejemplo, de la ansiedad que te las cuenta el sujeto, no duermo de noche. Bueno, eso es un indicador que vos no ves, el sujeto te lo está contando, o estoy todo el tiempo pensando, ¿sí? Lo ideacional te lo puede contar, ¿sí? Entonces, bueno, esa es un poco la idea general de la introducción. Es un tema sencillo, como ustedes verán. Vamos cerrando porque nos quedan Sí, pocos sí, sí, minutos sí. y Sí, así no los dejamos, no, digamos, con que se corta y desaparecemos. Eh, sí les recomendamos gente que se pongan a ver los videos de personalidad y que empiecen la lectura de los textos sobre personalidad, el teórico 2
que ya está visible desde el lunes, porque es un tema muchísimo más complejo, ¿sí? Mucho más complejo, es un tema gordo, es importante, y además es la base teórica de los instrumentos de personalidad que ustedes van a trabajar, tanto la SSL como el MIPS, como el PIT-5, como otros instrumentos de personalidad que pueden llegar a usar luego en su vida profesional. Entonces, para darles un respiro, y porque es un tema más pesado en cuanto a cantidad y en cuanto a complejidad, en lugar de hacer un vivo la semana que viene, vamos a hacer un vivo en 15 días. O sea, el miércoles siguiente no, el otro a la misma hora para el teórico de personalidad, para darles un poquito más de tiempo. Igual vamos a subir el próximo teórico para los que puedan adelantar el próximo tema, que es puntajes, ¿sí? La parte teórica de puntajes. Pero, que igual las van a ir viendo con los ayudantes, pero vayan, por favor, estudiando, no solamente vean los videos de personalidad, tienen que apoyar eso con bibliografía, porque si no el vivo no les va a servir. Y háganos todas las preguntas que quieran también en el foro de personalidad, para que nosotros podamos ir respondiendo y también organizando ese vivo en torno a las preguntas que ustedes nos vayan posteando, ¿ok? ¿Sí? Sí, y un poco en relación con lo que vos decías, Mercedes, es muy importante que cuando vayan mirando los teóricos, vayan leyendo el material, porque es un tema un poco más complejo, digamos, tiene varias aristas, entonces, bueno, eso, acompáñenlo con la lectura. Y ahí se aclara bastante, después nos hacen todas las preguntas que ustedes consideran. Así que ahí pone Fabiana Uriel, el próximo vivo es el 9 de septiembre. Perfecto. Ahí está. Estaba tratando de hacer la cuenta de qué día era hoy, pero me ¿De qué perdí. día era? Pero... Y otra días. cosa, y una pregunta que quedó ahí colgada para ahí, es, ¿pero hay varios constructos dependiendo de cada autor? Sí, claro, cada autor tiene, si yo, lo mismo que para ustedes habrán visto diferentes escuelas de psicoterapia, entonces cada maestrito con su librito, cada autor o grupo de autores tiene su propio constructo o genera su propio constructo. Después hay acuerdos entre los autores, por ejemplo, no sé, para inteligencia, para trastornos de personalidad, para la personalidad, hay acuerdos. Bueno, y hay cosas en las cuales no hay acuerdos. Pero sí, básicamente uno puede tener muchas definiciones de lo mismo en función de los constructos. Este es un problema de la psicología, básicamente. Así y eso afecta a los test, porque si el test es una claro, operacionalización de un constructo teórico, vos tenés que ver ese test, qué constructo evalúa según qué enfoque, qué autor. Porque no es lo mismo la definición, por ejemplo, de depresión para Beck, que es un autor que se dedicó mucho a la depresión, que para Freud. ¿Se entiende? claro. Que para el DSM-5, que ya vamos a verlo cuando veamos personalidad dentro de 15 días y ustedes lo van a ver en esa serie de videos teóricos, ¿sí? Entonces, no es solamente qué constructo, sino cómo se define ese constructo para ese test. Falta, se nos está por cortar. 2 minutos. Bueno, los videos ahí quedan grabados, quedan guardados, así que sí. Si no nada sean falla, problema. queda guardado, y si llega a fallar, busquen el video similar del primer cuatrimestre, pero bueno, El primer cuatrimestre que es muy parecido. Y les prometimos que íbamos a develar un secreto de la encuesta. Hicimos una encuesta porque alguien en realidad la encuesta nació porque uno de ustedes, gente, preguntó quién musicalizaba las historias en Instagram. Bueno, en realidad somos dos personas, ¿sí? La persona que musicaliza las encuestas y las respuestas de las encuestas es Ana Dana, que es una jefa de trabajos prácticos. Y la persona que musicaliza las historias que no son encuestas soy yo. Acá está. Así que bueno, la persona que me dijo que le encantaba la música que yo elegía para las historias, la quiero muchísimo porque se ve que tiene un gusto musical impecable. Hoy estoy muy graciosa. Bueno, buenísimo. Has develado el secreto. Hemos develado el secreto, así que tendríamos que haberles dicho que el que ganaba se ganaba un punto en el examen, pero no lo dijimos, así que, ups, lamentablemente no se lo ganan. Bueno, gente, que tengan buena semana y nos encontramos en 15 días, y posteen sus dudas y vayan haciendo las autoevaluaciones y no se atrasen con los videos de teórico. Es muy importante, ¿ok? Bueno, nos vemos hasta dentro de 15 días. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao, chao.